honor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la senadora Luz Aberasperger, al senador Pedro Araya y también al senador Kenneth Pugh, quien asiste a esta comisión en reemplazo del senador Rodrigo Ailea. Muy bienvenido, senador. El objeto de la presente sesión es iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para crear cargos de conservadores y permitir el establecimiento de nuevas notarías en los términos que indica boletín número 15.064-7, que el principal autor es el senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado, que también lleva mi firma. Quiero agradecer la presencia del subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. Se excusó el ministro Luis Cordero, a la jefa de la Dirección Jurídica, señora María Esther Torres, y al jefe de la División Judicial, señor Héctor Valladares, así también como al académico experto en Derecho Registral, señor Marco Antonio Sepúlveda Larrocó, de la Universidad Central de Chile, que ha sido invitado por esta comisión a instancia del senador Pedro Araya, y que nos va a ayudar también a tener una visión general sobre el sistema notarial y registral en nuestro país. Le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario, que dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Su señoría, muy buenos días. Invitados, invitadas. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría una solicitud de audiencia de la presidenta del sindicato número 2 de trabajadores del Conservador de Bienes y Raíces de Santiago, la señora Maggie Bustos, para asistir a la sesión programada para el día de hoy. Ellos están esperándose, así que pueden ser autorizados. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, senadora Luz. Gracias, presidente. Sí, en relación a este proyecto, yo estoy de acuerdo con el fondo del proyecto, presidente, pero creo que es inadmisible. Porque crea nuevos cargos y esto es iniciativa exclusiva del presidente, del presidente, bien digo, del Ejecutivo, por lo cual también me gustaría conocer, antes de seguir el trámite del proyecto, la opinión del Ejecutivo desde esa perspectiva, porque si él está de acuerdo podría o bien patrocinar el proyecto, presentar una indicación sustitutiva, pero desde mi punto de vista y mi opinión, mi humilde opinión jurídica, creo que lo que establece este proyecto, vuelvo a decir, estoy de acuerdo con el fondo, pero es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Aberasperger. Obviamente algo opinable, y más allá de la admisibilidad, queremos valorar que el Ejecutivo le haya colocado suma urgencia a este proyecto, al igual que el proyecto de desnotarización que viene a la Cámara de Diputados, que compartimos que es un proyecto muy interesante para los efectos de mejorar el acceso de los usuarios al sistema notarial y registrar. Probablemente el Ejecutivo se va a referir a ello. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra. Muy bien. Entonces, le vamos a dar la palabra al secretario en primer lugar para que haga una breve relación del proyecto y después vamos a escuchar a nuestros invitados. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, corresponde en esta sesión, como usted ha señalado, abocarse al análisis del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para crear cargos de conservadores y permitir el establecimiento de nuevas notarías en los términos que indica. Este proyecto es asignado a boletín número 15.064-7, que cumple su primer trámite constitucional en la corporación y que se iniciará en moción de los senadores señores Elizalde y senador Walker. Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala del Senado en sesión de 8 de junio de 2022, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento, correspondería discutir este asunto solo en general. Su objetivo es permitir la designación de nuevos conservadores de bienes raíces separados e independientes en un territorio conformado por una agrupación de comunas con continuidad geográfica, permitiendo una mejor y más cercana atención al público. Este propósito busca cumplirlo mediante 2 artículos permanentes y 3 transitorios, cuyo contenido, resumidamente, es el siguiente. El artículo primero, por medio de 2 numerales, introduce enmiendas en el Código Orgánico de Tribunales. Por una parte, sustituye el artículo 449 para precisar que en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago existirá un conservador con
asiento en la comuna de Santiago para el servicio de las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Quilicura y Renca. Un conservador con asiento en la comuna de Las Condes para el servicio de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Un conservador con asiento en la comuna de Providencia para el servicio de las comunas de Providencia, Recoleta, Huechuraba y Ñuñoa. Un conservador con asiento en la comuna de La Florida para el servicio de las comunas de La Florida, Macul, La Reina y Peñalolén. Un conservador con asiento en la comuna de Maipú para el servicio de las comunas de Maipú y Cerrillos. Un conservador con asiento en la comuna de Estación Central para el servicio de las comunas de Estación Central, Pudahuel, Prado, Cerro Navia y Quinta Normal. Un conservador con asiento en la comuna de Colina para el servicio de las comunas de Colina, Lampa y Tiltil. Cada conservador, agrega el artículo, tendrá a su cargo todos los registros que ordena la ley. Por otra, en el inciso segundo del artículo 400, que faculta al presidente de la República para crear nuevas notarías en territorios jurisdiccionales formados por una agrupación de comunas y disponer que los titulares establezcan sus oficios dentro del territorio de una comuna determinada, el proyecto agrega una frase para precisar que ello también podrá hacerse en una localidad, sector o barrio específico dentro de una comuna. El artículo segundo, a su turno, deroga el decreto con fuerza de ley número 247, de 22 de mayo de 1931, sobre el registro conservatorio de bienes raíces. Enseguida, señor presidente, el artículo primero transitorio establece que los interesados que, por aplicación de la modificación del artículo 449, deban trasladar sus inscripciones a los nuevos registros, estarán exentos del pago de los derechos arancelarios respectivos. El artículo segundo transitorio dispone que los conservadores titulares del actual conservador de Santiago podrán optar con preferencia por cualesquiera de los oficios que se crean sin previo concurso, expresando su interés por alguno de ellos ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el plazo de 15 días de la publicación de la presente ley. En el evento de que manifestaren su interés por un mismo oficio, se preferirá al conservador con mayor antigüedad en el cargo. Los conservadores, dice la norma, deberán instalarse en sus nuevos oficios dentro del plazo de 180 días, aquel en que se ejerció la opción señalada. Y sus vacantes en el conservador de bienes raíces de Santiago no serán llenadas. Añade la norma que él o los conservadores del actual conservador de Santiago que no opten por alguno de los cargos que se crean permanecerán en sus cargos responsables de los 3 registros conjuntamente hasta el cese de funciones del último de ellos, ocasión en que se llamará concurso para el cargo de conservador de bienes raíces de Santiago, quien tendrá a su cargo todos los registros que ordena la ley, lo que también procederá en el caso de que todos los conservadores de Santiago ejerzan el derecho de opción. En comentario. Finalmente, señor presidente, el artículo tercero transitorio prescribe que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá llamar a concurso público antecedentes para conformar las ternas para los oficios que se crean de conformidad con el artículo 449, que se modifica, y respecto de los cuales los conservadores en ejercicio no hayan optado en conformidad al artículo anterior. Cabe consignar, señor presidente, que para el despacho de este asunto se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de simple que vence el 1 de abril. Ya, yo tenía la confusión porque pensé que estaba con suma urgencia, o el proyecto de desnotarización. Perfecto, ya. Esta está con urgencia, pero urgencia sí. Perfecto. Muchas gracias por la corrección, señor secretario. Le ofrecemos la palabra, en primer lugar, al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y a los senadores presentes y, iniciar este nuevo año, por nuestra parte al menos, primera comisión que venimos en este nuevo año legislativo. Presidente, tal como usted señalaba, efectivamente para el Ministerio de Justicia, tanto el proyecto de desnotarización es un proyecto central, clave, le hemos puesto suma urgencia, se tramitó en la Comisión de Constitución de la Cámara, terminó su primer trámite de forma bastante exitosa, con un amplio apoyo en la sala de la Cámara y esperamos poder tramitarlo en esta legislatura también, ojalá para que prontamente pueda ser ley y tenga un impacto positivo en la vida de todas las personas del país, ya que facilita el acceso a los distintos trámites judiciales, o sea, a los distintos trámites notariales en un conjunto de trámites que se especifican, más una norma general para la administración pública. Respecto a esta moción en particular, nosotros valoramos la moción, creemos que va en un sentido correcto, nos permite dar una discusión a la que nosotros como Ejecutivo estamos disponibles. Entonces, en razón de la prevención que hacía la senadora, que si bien nosotros compartimos que este proyecto tiene impactos presupuestarios, que hay que revisarlos desde esa perspectiva y efectivamente crea cargos y oficios que debieran crearse con concurrencia del Ejecutivo. Como valoramos la moción, creemos que va en el sentido correcto, que nos permite dar una discusión a la que nosotros estamos disponibles como Ejecutivo. Le damos la... Perdón, subsecretario.
Le damos la bienvenida al senador Alfonso Urresti, que está de cumpleaños hoy día. Así que muy bienvenido, senador. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Puede continuar, señor subsecretario. No, por favor. Bueno, tal como señalaba, nosotros estamos disponibles como ejecutivos para, por cierto, patrocinar e indicar en su momento, después de la discusión en general, que se dé este proyecto, entendiendo que, como decía, es una discusión a la que nosotros consideramos que es relevante, una discusión que nos permite abordar un aspecto central del acceso a la justicia, que tiene que ver precisamente con el acceso a las notarías y a el sistema registral en su conjunto, y en ese sentido estamos como ejecutivo, tenemos alguna observación al proyecto, esperamos que la discusión en general nos permita en conjunto generar distintos tipos de observaciones, cosa de que el proyecto lo podamos perfeccionar y sea en ese sentido nos permita ese fin, que es generar un acceso a la justicia más equitativo a lo largo del país. Respecto a la estructura del proyecto, bueno, tal como señalaba el secretario, se crean nuevos oficios en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago y se permite la creación de notaría en una localidad, sector o barrio específico dentro de una comuna, haciendo modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Y asimismo también se deroga el decreto con fuerza de ley 247 de 1931 del Ministerio de Justicia, que regula precisamente el registro conservatorio de bienes raíces Santiago. Asimismo, el proyecto tiene 3 disposiciones transitorias, en la que en una permite la exención de pagos de derechos arancelarios para los usuarios que deban proceder a realizar nuevas inscripciones por causa de la creación de estos nuevos oficios conservatorios, que es la disposición primera transitoria, y también reglas de la provisión de cargo de estos nuevos oficios conservatorios, entendiendo que existe una regla diferenciada, una preferencia para los actuales conservadores de Santiago y luego un concurso público para aquellos nuevos oficios que se tengan que llenar conforme a estos 6 oficios nuevos que se crean en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago. Algunos antecedentes que creo que son relevantes para la discusión que se está dando a raíz de este proyecto tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, que tenemos un total de 511 oficios de notarios, conservadores y archiveros judiciales en el país, de los cuales 153 están adscritos a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Santiago y de San Miguel. Es decir, tenemos un 30% aproximadamente, 29,94% de concentración de los oficios de notarios, conservadores y archiveros en la región metropolitana. Por decirlo, entendiendo que un poquito más, entendiendo que son 2 jurisdicciones, Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, y que abarcan la región metropolitana, es decir, un 30% de las mismas se encuentra dentro del país, o sea, dentro de la región metropolitana. Y dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago encontramos 3 conservadores que funcionan como un solo oficio, algo que solo ocurre en este territorio jurisdiccional, y un archivero judicial, y dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de San Miguel encontramos varios oficios mixtos, especialmente en zonas rurales, donde hay conservadores de bienes raíces con notarios y archiveros, conservadores de bienes raíces con archiveros, notarios y archiveros, o notarios y conservadores de bienes raíces. El proyecto crea estos 7 conservadores de bienes raíces para la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, todos con una competencia acotada a un territorio específico. Hoy existe solo un oficio con competencia sobre la totalidad de este territorio y se crean estos 7 que ya los dijo el señor secretario: Santiago, Las Condes, Providencia, La Florida, Maipú, Estación Central, Colina, con distintas agrupaciones de comunas. ¿Y cuáles son nuestros principales comentarios? Que en algunos están alineados con los que planteó la Corte Suprema en el oficio que hizo llegar a la Comisión en julio de este año. Principalmente son 4. En primer lugar, consideramos que el proyecto va en la dirección correcta, que el proyecto nos permite dar una discusión. Sin embargo, consideramos que debe disponerse de antecedentes objetivos que permitan justificar la asignación de competencias que se propone, es decir, cómo se va a distribuir efectivamente la creación de estos conservadores de bienes raíces, no solo en Santiago, sino que a nivel general. ¿Ya? A nivel general, el Código Orgánico de Tribunales tiene una norma general para la creación de estos oficios conservatorios según la demanda y un informe respectivo de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción.
La Corte Suprema, por ejemplo, señala que el informe de la Corte de Apelaciones no debiera ser necesario y quizás habría que reemplazarlo por el de la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros creemos que más que hay que buscar la fórmula, pero efectivamente lo que se requiere es dar esta discusión en razón de la demanda, la sustentabilidad, la sostenibilidad y la necesidad de que esto se haga con datos objetivos para la definición de cada uno de los oficios, ya sea de notarios, de conservadores de bienes raíces o archiveros a lo largo del país. Eso sería lo primero. Y ahí un informe como el que propone la Corte Suprema, es decir, de solicitarle a la Fiscalía Nacional Económica, puede ser una vía, habría que explorar otras, pero nos parece que hay que estar abierto en ese sentido. Lo segundo es que, y esta es una, como estamos en la discusión en general, es una propuesta para considerarla, y el Ejecutivo considera que puede ser más favorable sujetarse al régimen general que establece el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 450, que puede ser más flexible en orden a aumentar con libertad los oficios según las necesidades del servicio, más que establecer reglas excepcionales como las que establece el 449, que es precisamente el que se reemplaza, donde se rigidiza la cantidad de oficios de conservadores que van a existir en un territorio jurisdiccional en específico, en este caso Santiago, donde actualmente existe uno, pero en este nuevo proyecto se establece que se van a crear 6 más. Es decir, puede ser mejor tener la regla general del 450 con distintos informes que den cuenta de datos objetivos que permitan la necesidad de creación de un oficio más que seguir con el régimen especial. Y lo mismo para efectos del proceso de fragmentación, y hay que revisar aquí los eventuales impactos y diferencias en los estándares de atención, calidad y rapidez en los servicios, profesionalización, especialización de los trabajadores, introducción de tecnología de la información, así como la disparidad también de criterios que existen a lo largo de los distintos notarios y conservadores del país. Sin perjuicio de que valoramos el artículo primero transitorio, en cuanto a la exención de costos para las personas que tengan que trasladar sus antecedentes de un oficio a otro, consideramos que eso hay que revisarlo, tal como señala la Corte, por otros costos asociados que pueda traer y por lo mismo, entre otras cosas, esa es una de las materias que hay que analizar si requiere informe financiero y que el Ejecutivo está disponible para hacerlo y presentar la indicación sustitutiva cuando sea el caso. Eso, presidente, en términos generales. Muchas gracias al subsecretario de Justicia por la presentación y al Ejecutivo por manifestar su voluntad de patrocinar el proyecto mediante indicaciones. Vamos a escuchar a continuación al profesor Marco Antonio Sepúlveda Larrucó, que había sido muy anunciado usted por el senador Pedro Araya, así que había mucha expectación en torno a su presentación. Así que bueno, le ofrezco la palabra, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, por su intermedio, junto con Salvador Lusteo. Obviamente saludo al resto de la comisión. Mis más sinceras felicidades, senador Urresti, que sea un gran día para usted, y también saludo a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Bien, espero estar a la altura de las expectativas y quedé reflexionando a propósito de lo que planteaba la senadora señora Emsberger, y si se trata incluso de agregarle un poco más de pelos a la sopa, podríamos quizás tomar aquella tesis, ¿no?, que señala que el Código Orgánico de Tribunales además sería una ley orgánica constitucional. Hay una tesis por ahí sobre todo lo que dice relación con la organización de los funcionarios y de los auxiliares de administración de justicia. Bueno, yo no soy ni constitucionalista ni procesalista, sino solamente un modesto profesor de Derecho Civil y Derecho Registral. Bueno, a propósito de lo que plantea usted, señor presidente, no solamente en lo que dice relación con el proyecto que nos convoca en el día de hoy, me gustaría, antes de entrar a lo particular, dar algunas pinceladas generales, ¿no?, que están relacionadas con el proyecto, así que no es que me vaya a poner a divagar sobre el punto. Bueno, en primer lugar, estamos en presencia de un proyecto más de aquellos que se han presentado durante el siglo XXI,
tanto en lo que dice relación con materias particulares, como el caso de este que nos convoca, pero no podemos dejar de lado que se han presentado 4 proyectos que podríamos denominar generales, bastante importantes, y que me parece a mí que son de revisión obligada cada vez que se entra en análisis de estas materias particulares. El primero de ellos es del 2008, de la expresidenta señora Michelle Bachelet Jeria. Luego tenemos uno del expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, del 2002, complementado por uno del año 2013, y finalmente aquel que está en actual trámite legislativo y que tiene el récord, ¿no?, de haber avanzado más en la historia legislativa chilena, que es del 2018. Entonces, me parece muy relevante señalar lo que acabo de indicar, porque hay que tener visión de conjunto cuando uno aborda este tipo de materia, y sobre todo una materia tan importante y tan trascendente como es el sistema registral, notarial y archivístico chileno, que data del siglo XIX, mitad del siglo XIX, ¿no? Ahora, yo también quiero hacer un punto acá, porque debemos hablar de sistemas y no de el sistema notarial, registral y archivístico. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque son distintos sistemas. La actividad notarial, registral y archivística son ámbitos y actividades distintas, lo cual no significa que en muchos aspectos se complementen. ¿En qué aspectos típicamente se complementan? Es en el ámbito registral, por una razón muy sencilla, porque el instrumento público es la antesala al registro. Pero en otros ámbitos no se complementan, son absolutamente distintas. Incluso fíjense ustedes que eso lo comprendió justamente el proyecto de la expresidenta Bachelet, que justamente dentro de las numerosas normas que contiene ese proyecto, justamente contempla, o sea, impide la dualidad de notario conservador ejercida por un mismo funcionario. Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la teoría notarial y registral, no tiene ningún sentido. O sea, solamente hay razones económicas que serían las que podrían prestarle ropa, ¿no?, a una decisión como esa. En tercer lugar, efectivamente, a partir del DFL número 247, de 22 de mayo de 1931, el conservador de Santiago pasa a ser servido por 3 funcionarios distintos. La verdad que esto es algo que a mí, cada vez que viajo al extranjero a Congreso de Derecho Registral, me cuesta muchísimo explicar. O sea, nadie entiende cómo es posible que un mismo funcionario, o sea, que un mismo oficio esté servido por 3 funcionarios a cargo de libros distintos y que tengan que coordinar y trabajar conjuntamente. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal, por favor, pero desde el punto de vista, por lo menos de la teoría, cuesta entenderlo, ¿no? Bien. En cuarto lugar, parece evidente, y esto casi es una declaración de principios de mi parte, parece evidente que toda reforma en estas materias debe apuntar a mejorar y transparentar las actividades registrales, notariales y archivísticas para que los ciudadanos tengan un mejor servicio, un mejor acceso a un buen servicio. Partiéndose de la base de que son supuestos indiscutibles, de ello, mayor meritocracia, agilidad y cobertura territorial, mejor infraestructura y equipamiento. Esto no se debe perder de vista. La infraestructura y el equipamiento son muy relevantes. La gente no puede estar esperando en cualquier parte, por ejemplo, suscribir una escritura pública, ¿no? Sustentabilidad económica, costos razonables, etc. Entonces, aquí la pregunta que siempre va a quedar abierta, ¿qué significa un buen servicio? Y me parece, en definitiva, que cualquier proyecto de reforma que desee acometer en esta materia debe tratar de responder con la máxima sinceridad si efectivamente aquello propende a un buen servicio. En quinto lugar, la actual dependencia de estos funcionarios del Poder Judicial no es eficiente y se encuentra un tanto colapsada, ya que no se ha podido ejercer en toda su dimensión la superintendencia adecuada de estos funcionarios. Así, por ejemplo, lo demuestra la falta de objetividad y transparencia en los nombramientos. No negamos los esfuerzos que ha hecho la Corte Suprema, sobre todo a partir del año 2014, con la dictación de autoacordados, donde estableció parámetros más objetivos, ¿no?, para la formación de ternas. Pero sabemos perfectamente que no se ha logrado toda la meritocracia que uno quisiera frente a este tipo de cargos. Hay defectuosa fiscalización,
falta de oficio en diversos sectores del territorio nacional. No hay claridad sobre los factores que determinan la creación y ubicación de oficios a lo largo del país, incluso que a veces no se toma en consideración respecto a su cierre, porque también tiene que haber parámetros, criterios técnicos, no solamente para abrir, para dividir, sino también para cerrar oficios. Estándares tecnológicos mínimos, similares a lo largo del territorio nacional. Y algo que también es muy relevante, la necesidad de instrucciones destinadas al buen funcionamiento y mejora continua del sistema. En todo caso, la explicación a esto es muy sencillo. Esto no es una crítica al Poder Judicial, muy por el contrario. Yo creo que el Poder Judicial no puede hacer más, porque además es absolutamente ajena a su función. La función de los tribunales es jurisdiccional. ¿Qué tienen que estar haciendo jueces, ministros, no? En labores disciplinarias, controlando el buen o mal funcionamiento de notarías, conservadores de archivos, etcétera. Sobre todo, había consideración de atrasos que muchas veces se producen en la administración de justicia. O sea, justamente los jueces están para juzgar. Por lo tanto, no se vaya ni siquiera a pensar que estoy haciendo una crítica al Poder Judicial, sino que estoy justificando las falencias y todos los defectos que hoy día se genera a partir de la dependencia del Poder Judicial, que a mi juicio, reitero, se encuentra absolutamente superada. Por ello, entonces, al menos mi conclusión es que se requiere que todo esto esté a cargo de un órgano especializado. Por ejemplo, una superintendencia de los registros y la fe pública. Al menos esa es la naturaleza y denominación que le asignaría a ese ente, alternativa técnica y autónoma, pero jamás de carácter político. A mí me ha tocado ver en el extranjero justamente superintendencias o entidades similares que lamentablemente están muy acechadas, ¿no? por el tema político, y créanme que al final el efecto es el indeseado, es al revés, ¿no? Bien, y finalmente me gustaría hacer referencia... perdón. También traigo a colación el proyecto de la presidenta Bachelet, porque justamente en el proyecto 2008 se proponía, entre otras cosas, la creación de una superintendencia. Ahora, claro, era una mala idea porque era una superintendencia de quiebras a conservadores y notarios, que tiene que ver, ¿no? Las quiebras, ¿no? en esta materia con el ámbito notarial y registral, pero sí, claro. Bueno, todo lo referente a la quiebra avanzó. Hoy día estamos hablando de un derecho concursal nuevo, moderno, en el derecho nacional. Y finalmente, en séptimo lugar, me gustaría también traer a colación, a propósito de algo que señaló el señor subsecretario, respecto del proyecto en actual trámite legislativo del año 2018, que justamente propone un nuevo mecanismo para la creación de nuevos oficios, estoy leyendo textual, aplicable a notarios, conservadores y archiveros. Así, para determinar la pertenencia y necesidad de nuevos oficios, se establecen criterios que deben ser considerados y que dicen relación con el número de habitantes, actividad económica territorial, desconcentración urbana, ruralidad de la comuna y cuando resulte necesario para brindar un adecuado acceso a las gestiones y servicios de notarios, conservadores y archiveros a los habitantes de un determinado territorio. Y justamente, y yo creo que ahí lo recoge también la excelentísima Corte Suprema, ese proyecto es el que establece la necesidad de un informe de la Fiscalía Nacional Económica y elimina este informe favorable que hoy día el Código Orgánico de Tribunales exige a las Cortes de Apelaciones, ¿no? para los efectos, ¿no? de crear nuevos oficios. Bueno, eso es lo que podría precisar en tanto cuanto consideraciones generales, y ahora me refiero brevemente al proyecto en particular. En primer lugar, valga la redundancia, el artículo primero propone sustituir el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales con el objeto de dividir en 3 oficios el actual conservador de bienes raíces de Santiago, cada uno a cargo de un conservador con asiento, entre comillas, con asiento, en las agrupaciones de comuna que la misma norma señala. En la exposición de motivo, en los considerandos del proyecto, se señala que el modelo actual no corresponde a las nuevas necesidades y dificulta el desarrollo de los negocios que requieren una atención cercana, oportuna, rápida y eficiente a los usuarios.
Sin embargo, no se indican cuáles son esas necesidades. O sea, se hace referencia a necesidades, pero no se indica específicamente cuáles son esas necesidades. Y tampoco se indica cómo la división propuesta permite alcanzar de mejor manera tales objetivos. Insisto, no es una crítica, sino que más bien es una observación, al menos para un simple lector que se ha leído este proyecto. Tampoco se señalan los criterios técnicos y la información que se tuvo a la vista para la división propuesta. El proyecto nos lleva a reflexionar, a mi juicio, respecto de algo que es mucho más importante, o dicho de otra forma, de la mayor trascendencia en el futuro sistema registral, el de su diseño, el diseño que deseamos que sea de aquí a futuro el de los conservadores de bienes raíces. Me estoy refiriendo entonces a su organización a nivel nacional, funcionamiento y sustentabilidad. Ello, por supuesto, conlleva la fijación de aranceles razonables, topes máximos, sujetos a permanente revisión, en atención a diversos factores. ¿Y por qué señalo esto del diseño? Porque tengo la sensación, yo al menos, de que se meten en un mismo saco notarios y conservadores y pareciera ser que el mismo criterio para creación de unos nuevos oficios es el que debe justamente regir para ambos funcionarios. La verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al contrario, a mí me parece, y no lo estoy diciendo por este proyecto, estoy hablando a nivel general, ¿no? A mí me parece la máxima gravedad que se atomice de manera indiscriminada una actividad monopólica como esta. Es decir, que el día de mañana se nos ocurra poco menos que tener un conservador por comuna. Y también nos podemos poner creativos por manzana, por sector. O sea, imagínense, por favor, los problemas que eso traería para el sistema registral chileno. Solamente fiscalización. Y otros más, de personal, etcétera. Por lo tanto, yo creo que son dos lógicas nada que ver, la de creación de notaría y la de creación de conservadores. Además que en materia conservatoria, la tecnología aún es más relevante. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos caminando a un momento en que claramente la gente prácticamente no va a tener que ir a los conservadores, por razones obvias. Incluso es tan fácil como el día de mañana modificar, ¿no?, la legislación nacional y establecer la obligatoriedad de que sea el notario el que envíe, por ejemplo, las escrituras públicas telemáticamente al conservador. Por lo tanto, ¿cuáles serían las necesidades del ciudadano de asistir a un conservador? Quizá pedir un certificado, pero un certificado hoy día se pide online. Incluso, ¿por qué no establecemos un portal? Y quizá en vez de tener que crear un conservador, porque esa es la sensación que yo tengo, que hay que crear conservadores para que la gente vaya caminando, ¿no?, y converse con el funcionario del mesón. A mí eso no me hace mucho sentido, sinceramente. Por lo tanto, quizás hay otras fórmulas de solución. Voy a inventar una. Quizás que un conservador tenga distintas oficinas, una suerte de sucursales express. Por ejemplo, el conservador de Raíces de Santiago tiene una oficina en Colina, por ejemplo. Pero vamos a seguir creando cargos, ¿no es cierto?, monopolios, atomizados en definitiva. No sé, lo encuentro bastante delicada la situación y merece, a mi juicio, un mayor análisis. En el caso, además de la división de oficio, un criterio técnico que no puede ser obviado es el número de inscripciones. Aquí no solamente puede ser considerada la cantidad de habitantes, porque quizás estamos hablando, claro, de una zona densamente poblada, pero quizás donde se hacen muy pocas transacciones. Aquí el criterio fundamental es el de cantidad de inscripciones. Entonces la pregunta obvia es, ¿se tuvieron a la vista esas estadísticas? Incluso más, yo siempre he deseado que esas estadísticas estén permanentemente a disposición de todos para poder consultarlas, tomar decisiones, etcétera. Por de pronto, y conforme justamente a lo que venía diciendo, y a propósito de lo que señala en su informe a la Corte Suprema, y ahí me aparto entonces del criterio de la Corte, no puedo compartir que se mantenga para los conservadores el mismo principio que se aplica para los notarios, de aumentar los oficios según las necesidades del servicio, en la medida que ello signifique la paulatina y sucesiva creación de conservadores, atomizando la actividad en pequeños monopolios.
ya que ello traería aparejados problemas de diversa índole, tales como dificultad de fiscalización, sustentabilidad y otro que a veces se olvida en la actividad registral. ¿Se imaginan usted la disparidad de criterios de calificación registral? La incerteza jurídica que en definitiva se puede crear. Recordemos que la función esencial del conservador de bienes raíces, ¿cuál es? La facultad de calificación de los títulos que pretenden ingresar al registro, su análisis de inscribibilidad, ¿no? El conservador es el que levanta el dedo o baja el dedo, en orden a si tal o cual título se puede inscribir o se puede inscribir por tal o cual razón. ¿Se imaginan la disparidad de criterios que vamos a tener frente a esta tremenda atomización sin ningún ente, además, que unifique o trate de unificar de alguna forma? Yo no estoy diciendo que piensen todos iguales, evidentemente, es como pensar que los jueces tengan que pensar todos iguales, pero también convengamos que es un problema para la sociedad la falta de predictibilidad respecto de algunas decisiones jurídicas. Ello conlleva serios problemas, en definitiva, de inseguridad jurídica. Además, ya lo dije, la utilización masiva de nuevas teología me puse religioso, cada vez permitirán acortar distancias geográficas. Tampoco me queda del todo claro, y se lo comentaba al señor subsecretario antes de entrar a esta sala, la conveniencia de que los 3 oficios registrales necesariamente deban tener asiento en las respectivas agrupaciones. La verdad que a mí no lo tengo claro el porqué exactamente. Por ejemplo, yo no sé en qué gana la persona de Quilicura viniendo a Providencia. Me baso, por ejemplo, en esto. Quizás le queda más cercano la actual comuna de Santiago, a la persona que vive en Quilicura. Incluso, traigo un dato. En Madrid, que es la realidad que yo conozco, existen aproximadamente 50 registradores y funcionan todos en un mismo edificio. Entonces, el criterio del asiento que necesariamente deba estar en tal o cual lugar geográfico no me queda claro todavía en qué beneficia a los ciudadanos. Bien, respecto al segundo punto, en relación justamente a lo que se propone respecto a los notarios, en orden a que pueda crearse nuevos oficios en relación a una localidad, sector, barrio específico, etcétera. Sí, obviamente uno está de acuerdo porque ve lo que ha sucedido en algunos lugares donde no hay alta concentración, porque claro, aquí hay una lógica un tanto distinta. Si bien es cierto, los notarios también son depositarios de la fe pública, el notario está en una relación, podría decirse, de mayor competencia con otros notarios, en el buen sentido de la palabra. Pero evidentemente hay una competencia, y una competencia en base al buen servicio. No una competencia por precio, porque son aranceles fijados, ¿no es cierto? Pero evidentemente uno irá seguramente a la notaría donde mejor lo atiendan. Evidentemente, esa es la competencia. Bueno, y hay zonas que son más atractivas de toda ciudad por un tema nuevamente de transacciones. Entonces, claro, en Santiago se ve que se concentraron densamente en algún minuto en el centro, luego ahora están subiendo hacia el sector de Las Condes, eso es un hecho público y notorio. Por lo tanto, me parece bien que el día de mañana se pueda solucionar, corregir esta situación, porque claro, no es posible que hayan sectores importantes geográficos que no cuenten entonces con un notario. Ahora, eso no significa, nuevamente, que no tengamos que echar mano a criterios técnicos y a información para la creación de estos oficios. Y nuevamente considerando la sustentabilidad de tales oficios, porque la verdad que si se van a crear oficios que no van a ser atractivos económicamente, no va a haber postulantes para servir el cargo. Por lo tanto, eso también debe ser considerado. Incluso fíjense, volviendo al tema del diseño de los conservadores, a mí algo que siempre me ha llamado la atención es que es el manejo financiero, insisto, no en el caso de los notarios, pero sí en el caso de los conservadores, que son más bien instituciones monopólicas, exclusivamente monopólicas, no haya ninguna, no haya ninguna regulación, ninguna indicación, ninguna norma, ninguna instrucción respecto de lo que es la reinversión, por ejemplo. O sea, al funcionar como empresa, quizá me van a pegar mis amigos conservadores respecto a lo que estoy diciendo, pero yo me podría llevar perfectamente todas las utilidades para la casa, y está bien, es legítimo, así es el sistema. Pero, por ejemplo, nada se dice hoy día de una cierta obligación, de alguna provisión
para el futuro, invertir o reinvertir en equipamiento, tecnología, etcétera. O sea, por eso insisto tanto en esto del diseño, de cuál es el sistema conservatorio de bienes raíces que nosotros queremos establecer en Chile, qué sé yo, de aquí para los próximos 50 años, por decirlo de alguna forma. Porque hoy día tenemos un sistema que fue fundado, insisto, a mediados del siglo XIX. Recordemos que el sistema registral inmobiliario chileno comienza a regir el 1 de enero del año 1859, es decir, 2 años después que se dicta el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces. Respecto al artículo primero transitorio, porque claro, el artículo segundo deroga el DFL 247/1931, no tengo mayores comentarios. Y en cuanto al artículo primero, que el señor subsecretario también lo mencionaba, que es el caso de las reinscripciones. Bueno, la verdad que, en primer lugar, digamos, incursiona este artículo en algo que ya está solucionado, ya estaba solucionado por la ley 20.492, o sea, el tema de la gratuidad de las reinscripciones, eso ya está ultra mega solucionado, pero lo que no está solucionado en el derecho chileno es cómo se hacen las reinscripciones. Eso sí que es grave. Por ahí hay un oficio del año Tutankamón, ¿no?, de la Corte, creo que el oficio 500, si mi memoria no me traiciona, que claro, señala algunas orientaciones, algunas directrices, pero en un tema tan importante como este, el de las reinscripciones, que no se entre a regularla, sí me parece bastante delicado, y obviamente este era el minuto para hacerlo, porque obviamente este es un proyecto que sí va a generar reinscripciones, y para el mundo, ¿no? Para el mundo, las reinscripciones que va a generar. Respecto al artículo segundo transitorio, que justamente, y con esto voy terminando, que es aquel que regula el derecho a opción de los actuales titulares del conservador de bienes raíces para optar a los nuevos cargos sin previo concurso y su instalación. Bueno, a mí este artículo, voy a ser bien honesto, en ciertos pasajes me ha costado mucho entenderlo. Creo que es un artículo, especialmente en el inciso segundo, de difícil comprensión. O sea, determinar su verdadero sentido de alcance, al menos a mí me costó bastante y se me plantearon muchas interrogantes, sobre todo, insisto, respecto al inciso segundo. Por lo tanto, me da hasta miedo opinar respecto de él por ello mismo y para no quedar mal, ¿no? Sobre todo si había generado tanta expectativa esta exposición. Bueno, me parece que no se toma en cuenta, por ejemplo, el tema del límite de edad de estos funcionarios. Porque hoy día, si mi memoria no me traiciona, de los 3 que están ejerciendo el cargo, hay 2 que son vitalicios. Hay 2 que son vitalicios, que sería don Luis Maldonado y don Camel Saquel, que es el de prohibiciones, salvo el nuevo que lleva adelante, que está a cargo del registro de hipoteca y gravámenes, que antiguamente estaba a cargo de don Edmundo Rojas García, ¿no? Sería aquel que tiene el límite de los 75 años, que es un límite que, bueno, que me encantaría darle vuelta el día de mañana a ese límite. ¿Por qué 75 años? Bueno, tampoco se indica o no hay claridad respecto a lo que va a pasar con las vacantes en el tiempo intermedio. O sea, el tiempo que no teníamos conservador mientras se designa. No me quedó claro. Bueno, una pregunta obvia, ¿qué sucede con la actual situación laboral del personal del conservador de bienes raíces Santiago? Es algo que al menos yo me pregunto. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo...? Tampoco se señala, por ejemplo, cuál de estos 3 conservadores va a ser el continuador legal del actual conservador de bienes raíces Santiago. No se señala. Bueno, la verdad que, insisto, es un artículo que me genera muchas dudas, oscuridades en lo personal, y para mí fue, por lejos, el artículo más difícil de comprender de este proyecto, y tengo dudas, sinceramente. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, profesor Sepúlveda. 2 comentarios como uno de los autores de este proyecto. Cuando presentamos el proyecto con el senador Álvaro Elizalde, teníamos absolutamente claro la actual disposición del inciso segundo del artículo 450 del Código Orgánico de Tribunales, que permite al presidente de la República disponer previo informe favorable de la Corte de Apelaciones la división del territorio jurisdiccional servido por un conservador. Lo tenemos clarísimo, pero no se ha ejercido esa facultad. ¿Y cuál es el diagnóstico de la gente? Que está concentrado hoy día la oferta de conservadores. Y no pensemos solamente en Santiago, todos los senadores que estamos en esta comisión representamos a regiones. Y
cuando en el proyecto nosotros establecemos que uno de los objetivos es tener una atención más cercana al público en general, estamos pensando en la realidad de las regiones. Y por eso es que no solo con el senador Elizalde planteamos esta propuesta respecto a los conservadores, sino también respecto a la notaría, teniendo absolutamente claro lo dispuesto en el artículo 400 del Código Orgánico de Tribunales, que permite crear más oficios. Pero ¿cuál es la realidad, pues? En La Serena, y me imagino que lo mismo pasa en Valdivia, en Antofagasta, en Iquique, en Viña del Mar, ¿dónde se crean los nuevos oficios de notaría? En el centro de las ciudades, donde están los bancos, donde está cerca el conservador. Entonces, ¿y por qué en las compañías de La Serena de 80.000 habitantes no pueden tener un notario? Porque no es atractivo para el notario. Entonces, pensemos también en la gente. No toda la gente tiene acceso a Internet en nuestro país. No toda la gente hace los trámites en forma electrónica. Pensemos en la señora Juanita también. Entonces, yo creo que está lleno de detalles el proyecto. Obviamente se puede discutir y me parece muy bien que el Ejecutivo lo pueda patrocinar, las indicaciones, si Quilicura va con Pudahuel, con Providencia, perfecto. Todo eso es opinable. El tema es que hoy día el diagnóstico que tenemos, espero lo compartamos, que es una oferta de un servicio muy concentrado, y por eso celebro las palabras del Ejecutivo de entender el sentido de este proyecto, que requiere ampliarse, que requiere además servicios que sean más cercanos donde vive la gente, y ese es el objetivo del proyecto. Senadora Luz Ebensperger y después el senador Araya. Gracias, presidente. Agradezco la exposición, ha sido muy buena y ha clarificado muchas cosas. Presidente, bueno, vuelvo a insistir que para mí este proyecto es inadmisible, que todo lo que aquí, o la gran mayoría de lo que aquí se establece, es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, tanto porque crea cargos como nuevos conservadores, de notaría, exime de pago de derecho arancelario. Entonces, cada vez que uno lo lee más, encuentra más inadmisibilidades. Dicho lo anterior, cuando en la primera revisión, y así lo manifesté al inicio, uno puede ser partidario porque puede encontrar que efectivamente hay temas que solucionar, pero con la exposición del profesor, creo que la herramienta que no necesita es un nuevo proyecto, al parecer, para solucionarlo, sino que lo que necesita es a lo mejor mejorar aquellas que ya existen, porque la posibilidad de crear nuevos conservadores y nuevas notarías ya está, esa facultad para el Ejecutivo, en la legislación actual, y es él el que la tiene que crear. No lo puedes hacer a través de un proyecto, vuelvo a decir, porque sería inadmisible, salvo que quisiera el Ejecutivo modificar eso. Creo que sí se ha ejercido. El año pasado, antepasado, se creó, en mi región al menos, el conservador de bienes raíces de Alto Hospicio, que se separa de Iquique. Y creo que hay, como lo decía el profesor, otros temas prioritarios a solucionar. Y básicamente creo que uno de los más graves cuando se crea este nuevo conservador es el tema de los nuevos registros. Que tal vez, no sé, a priori, viendo cómo esto ha funcionado allá, creo que a lo mejor antes de empezar a funcionar el nuevo conservador hacia el público, estos cambios de registro deberían ya estar listos, porque hoy día uno ve cómo la gente va al conservador de Iquique, porque todavía no sabían que se había que crearlo, lo mandan a Alto Hospicio lo devuelve para Iquique, porque todavía no se han mandado el registro correspondiente. Hay un plazo, efectivamente es de cargo del conservador, del conservador antiguo, parece, no es de cargo de el titular de la propiedad que tenga que cambiarse el registro para pagar derechos, en fin. Pero ahí hay un tema, un nudo bastante importante, que lo hemos vivido en carne propia. Entonces la posibilidad ya, o la facultad, el Ejecutivo ya la tiene para estimar cuándo se crean nuevos conservadores y también nuevas notarías. En mi región al menos, hay hartas notarías en la ciudad de Iquique, también se creó la notaría de Alto Hospicio ya hace varios años atrás, hace por lo menos 10 años creo yo,
y también tenemos notarías en las comunas rurales. En fin, presidente, no comparto tampoco el que deje de ser el Poder Judicial y la Corte en particular quienes fiscalicen a los conservadores. Yo creo que estos, como administradores auxiliares de la justicia, debe estar ahí, es lo que asegura mayor transparencia a una superintendencia que, por muy autónoma que sea, puede politizarse. La experiencia nos dice que los cargos de superintendente no son tan autónomos de repente como lo que establece la ley, lo que hemos conocido, ¿no es cierto? Entonces, creo que estos cargos de verdad son importantes, son parte de la fe pública, en el caso de los notarios, también de los conservadores, y sobre todo el tema registral, con la importancia que tiene de tener claridad respecto de las propiedades particularmente y de sus gravámenes. Tiene que ser algo que dé completa seguridad a todos sus usuarios. Comparto plenamente que creo que lo que más hay que exigir a los conservadores de bienes raíces y también a las notarías es tecnología. Es transparentar, que estén todo en línea. Y hoy día vemos cuando uno ejerce el cargo de abogado, aunque hace tiempo no lo hago, pero cuando lo hacía, ¿no es cierto?, la disparidad que existe entre conservadores. Hay algunos que ya tienen lo mismo que notarios, que tienen todo en línea, sobre todo los conservadores, hay otros que no, y que claro, ahí hay que concurrir y seguir revisando libros y qué sé yo. Creo que hoy día existe la tecnología que da seguridad. Tenemos aquí al senador Piu, que además nos puede ayudar mucho en eso, ¿no es cierto? Y creo que por ahí va sobre todo la mejora de estos servicios. Creo también que la creación de nuevas notarías debiera verse no en este proyecto, sino en el proyecto grande de desnotarización, ¿no es cierto?, porque va de la mano con la creación de estos famosos federatarios y ver qué facultades, en definitiva, de aprobarse ese proyecto se le van a pasar se le van a sacar a los notarios, se le van a entregar a los federatarios. Nosotros lo hemos visto un par de veces aquí en la comisión y por lo tanto ver esa cantidad de federatarios y a lo mejor hace innecesario ese nuevo proyecto y esa nueva legislación, la creación de nuevas notarías. Presidente, es un tema que tenemos que abordar con prontitud. Me parece a mí que lo lógico es ver primero el otro proyecto antes de este. Y vuelvo a decir, para mí este proyecto es inadmisible y mientras no haya un patrocinio formal o una indicación sustitutiva del Ejecutivo, y ahora más después de lo que ha expresado y que me ha convencido el profesor, no está dispuesta a votarla a favor. Muchas gracias, senadora Ebensperger. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Primero agradecer al profesor Marco Antonio Sepúlveda que haya asistido a la comisión. Yo creo que todos compartimos un diagnóstico común, que el sistema registral chileno desde sus orígenes ha sido un buen sistema que ha dado certeza y seguridad jurídica y ha permitido el buen tráfico comercial, que al final del día, uno podría decir que es lo más importante, pero ese sistema hoy día presenta algunos vicios que son de público conocimiento y no me voy a detener en eso. El profesor Sepúlveda lo resumió bastante bien. Yo le agregaría uno adicional que siempre queda como en el tintero, que tiene que ver con el manejo de datos personales, porque probablemente hoy día notarios conservadores deben ser los funcionarios que mejor o la mayor cantidad de bases de datos reales tienen en Chile. Y eso hoy día también es tierra de nadie. Nadie sabe qué pasa con esa base de datos. Cuando un notario termina su oficio, no se sabe qué pasa con los sistemas informáticos, una serie de situaciones. Entonces, frente a eso, obviamente es necesario hoy día hacer una puesta a punto del sistema registral en su conjunto. Y por eso me había tomado la libertad, que lo hemos planteado en la comisión, de crear una comisión que pudiera trabajar durante 6-7 meses un proyecto para hacerse cargo buena parte de lo que se ha planteado hoy día, porque en conversa con el profesor Sepúlveda, que además tiene un libro que les recomiendo la lectura, que es El panorama actual del derecho registral chileno, se muestra como una visión más de conjunto, porque el error que hemos cometido como Congreso en los últimos 20 desde que se reinstaló la democracia, es que han habido muchos proyectos sueltos, y al final del día se terminan modificando ciertas cosas, pero no hay una integralidad. Y por ejemplo, este proyecto yo estoy dispuesto a apoyar. Yo creo que no puede ser solo respecto a Santiago, sino tiene que ser una mirada integral respecto de
lo decía muy bien el profesor Sepúlveda, cómo se crean, se modifican o se suprimen oficios. O sea, ¿cuál es el criterio? O sea, no puede ser el criterio, por ejemplo, que hoy día el presidente de la República perfectamente se dice, mire, sabe que mañana en la región de Antofagasta quiero crear 10 notarías, le mando el oficio a la Corte está de acuerdo, crean 10 notarías, pero sin ningún criterio técnico. Entonces, eso es un tema. Dos, yo creo que comparto que debiera existir un sistema distinto de fiscalización. No es porque el Poder Judicial no haya hecho bien la pega, sino porque realmente no dan abasto. Y en la misma conversación que uno tiene muchas veces con la gente del Poder Judicial, ellos no tienen la cantidad de funcionarios suficiente, sobre todo porque hoy día las Cortes están con una alta demanda de trabajo, producto de principalmente recursos de protección, que para poder dedicar todo el tiempo que se necesita a las fiscalizaciones que requieren este tipo de situaciones. Entonces, no es mala idea lo que se plantea de una superintendencia de la fe pública, que podremos discutir cómo se integra el organismo, quién lo preside, que podrá ser una integración mixta, podrá tener, por ejemplo, funcionarios judiciales, otros funcionarios designados, pero buscar alguna fórmula distinta que efectivamente permita una fiscalización distinta, que permita criterios distintos. Otro tema tiene que ver claramente con la forma en cómo se designan, porque yo creo que eso ha generado hoy día mucho ruido el sistema de designación de notario conservador. Entonces hay que avanzar en mayor transparencia en la designación, de ver cuáles son los criterios, ir eliminando esta suerte de grado de discrecionalidad que hay. Entonces en eso a mí me parece una buena idea que, por ejemplo, yo a partir ya de la próxima semana no integro en la comisión durante el plazo de un año, pero poder avanzar en el proyecto de desnotarización y en esta comisión trabajar en estos 6-7 meses y hacer una propuesta global que recoja buena parte, porque yo creo que los proyectos que se presentaron desde la época de la presidenta Bachelet y fundamentalmente el que se presentó en el gobierno del presidente Piñera 1 son proyectos muy buenos, los dos, que efectivamente uno puede rescatar mucho de ahí y hacer una propuesta que efectivamente ponga a punto el sistema registral. Entonces en eso, bueno, además también hay otro tema que hay que discutir, el tema de la inscripción, el sistema de folio real, folio personal, es una discusión absolutamente válida. Y eso hay que decir algo respecto de lo que viene hacia adelante, sobre todo teniendo presente que, bueno, y quienes lo sabe mejor que todos nosotros, el sistema de las transacciones por internet, todo firma electrónica avanzada, un sistema que viene y que tampoco está muy claro qué es lo que va a pasar en el sistema de la fe pública registral con las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad hoy día como comisión de poder dar una señal clara, avanzar en el proyecto de desnotarización y en paralelo hacer una propuesta más global de poder concentrarse en un sistema registral para los próximos 50 o 100 años. Y en esto yo me tomé la libertad de pedirle al profesor Sepúlveda que nos pueda acompañar en esta comisión, dado que probablemente una de las personas que más sabe en Chile del sistema registral y nos puede ayudar a tener una mirada más global desde la academia, la parte práctica, y hacer una buena propuesta que de una vez por todas podamos tener un proyecto de modernización de notarios, conservadores y sistema registral. Y un capítulo que obviamente no se toca mucho porque pasa más desapercibido, tiene que ver con los archiveros, que ese es otro mundo, o sea, el tema del archivo judicial. Entonces también por eso poder abordarlo en un buen proyecto, en conjunto. Muchas gracias, senador Araya. Tengo el senador Quedepío, el senador Delfoso Urresti, y después le vamos a dar nuevamente la palabra al subsecretario para que conteste las preguntas. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Me sumo a los saludos al senador de Urresti en el día de su cumpleaños. Espero que sea uno muy bueno. Agradecer las palabras al subsecretario Jaime Gajardo, del profesor Marco Antonio Sepúlveda, muy ilustrativo, y también los comentarios que usted ha hecho, señor presidente. Creo que este tema es relevante porque quiero recordar que ayer se dio inicio a nuestro nuevo proceso constitucional. La selección de los expertos, la constitución de ellos, nos va a llevar a una nueva carta. Y esta carta, quiero ya adelantarlo, trae nuevos derechos, y trae nuevos derechos digitales. Yo quiero traer entonces a colación el boletín 13.582-07, 13.582-07, lo ingresé el día martes 16 de junio del 2020, en homenaje al cumpleaños de mi madre, pero es el que, para recordarme, porque siempre es bueno acordarse cuando uno ingresa, es una reforma constitucional para garantizar el derecho del relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Y este es el punto central de mi intervención, señor presidente. Estamos en un cambio trascendente de la humanidad que no nos estamos dando cuenta. Vengo llegando de haber integrado una misión, una delegación público-privado, que fue a España, a Barcelona, donde estuvimos en la Feria de las Tecnologías Móviles con la senadora Jimena Órdenes, y también en Madrid, viendo todos los temas básicamente de reuniones bilaterales por transformación digital con ciberseguridad. Y el mundo se está transformando más rápido de lo que creemos. Internet va a ser un derecho universal garantizado, las personas van a necesitarlo, y va a ser parte del eje central de este nuevo contrato social. Este contrato social que teníamos entre personas, con el tercero confiable, el notario, el banco, a el nuevo contrato digital, donde el tercero confiable pasa a ser una transacción, señor presidente.
Ese es el punto central. Y aquí hay una palabra técnica media rara que se llama interoperabilidad. La interoperabilidad es aquella capacidad que se tiene para dar certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, la empresa, y también de los dispositivos. O sea, a mí me pueden multar por un ruido que haya censado un sensor que está validado con interoperabilidad sin tener que ir con un fiscalizador. Y ahí viene el tema de la fiscalización. Hoy las tecnologías están tomando espacios que ni siquiera lo advertimos. Yo valoro por su intermedio lo que señala el senador Araya en el sentido de tomarnos tiempo. Porque esto que le está pasando en el caso particular al Poder Judicial también está en el Ministerio de Salud, la interoperabilidad, la ficha clínica que necesitamos todos tener disponible. También le pasa al Ministerio del Interior, necesita interoperabilidad para poder perseguir los delitos, para poder saber qué es lo que está ocurriendo, para poder tener mejor inteligencia. Nos falta una ley de gobernanza e interoperabilidad, gobernanza de datos e interoperabilidad. ¿Qué es lo esencial? Este año esperamos avanzar con una nueva agencia de protección de datos personales, un tema no menor, efectivamente el sistema registral y notarial maneja muchos datos personales, pero también protegerlos de todos los ciberataques. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿cuál es el problema que queremos resolver? Me gustaría saludar si está en la sala, no he tenido la oportunidad, la señora Maggi, para poder conocerla. Perfecto. Qué bueno que esté representado el personal, la gente, el sindicato, porque ellos tienen mucho que aportar. Yo creo que aquí, señor presidente, tenemos que hacerlo porque en el considerando 1, usted señala algo que es claro, como una eficiente y oportuna administración del oficio y su personal. Bueno, tenemos que preguntarle al personal si efectivamente tienen problemas o no. El considerando 2 del proyecto de ley habla sobre las nuevas necesidades que dificultan el desarrollo de los negocios. Y ahí me gustaría saber efectivamente cuáles son aquellas dificultades que afectan el desarrollo de los negocios, entendiendo que este sistema no está aislado, no está solo. Tenemos por un lado los agentes desarrolladores, podría ser por ejemplo, no sé, la Cámara Chilena de la Construcción, y tenemos por otro lado los agentes que financian para que todo esto ocurra, porque los traspasos de propiedad está bien, un traspaso de un bien de una propiedad, pero hay todo un efecto económico relacionado. Entonces, este es un sistema muy grande. Se han mencionado los notarios y también, bueno, es importante escuchar a la Asociación de Notarios. En el fondo, ¿qué es lo que le estoy pidiendo, señor presidente? Si efectivamente queremos dar una discusión, en el fondo real, es darnos cuenta del momento histórico en el que estamos, comprender que nuestra Carta Fundamental puede ser transformada por los nuevos derechos digitales y entenderlos, y para poder garantizarlos, hacerlo de la mejor forma que corresponda. Hay países que han avanzado mucho, siempre se pone el ejemplo de Estonia. Estonia fue capaz de llevar todos sus trámites a trámites digitales, excepto el registro de propiedad, el conservador, que tenía que hacerse todavía en persona, y casarse y separarse. Esos eran los últimos 3 trámites que le quedaban en forma personal. Bueno, después de la pandemia tuvieron que cambiar el tema del registro de propiedad y solamente hoy en día para casarse y separarse tienen que estar personalmente. El resto ya lo han superado. Pero es porque tienen un sistema de interoperabilidad, una plataforma abierta, federada, junto con Finlandia, que se llama X-Road, sostenida por un instituto nórdico de soluciones de interoperabilidad, que es además el sistema que eligió Colombia. Colombia, los últimos 2 años, ha avanzado de una manera muy rápida. Tiene certeza jurídica sus actos digitales. Si ese es nuestro problema, como no tenemos esa capacidad, tenemos que depender de personas. Entonces creemos que la solución es poner más personas. Yo creo que es al revés. Y aquí quiero también citar otra ley que entró en vigencia en enero de este año, la ley 21.180, Transformación Digital del Estado. Señor presidente, esa ley es fundamental y esa ley debemos hacerle seguimiento en el Senado. Esa ley es la que va a permitir al Estado centrarse en las personas y darle todos aquellos servicios que ellas necesitan. Con una curiosidad, que es un principio. El principio del one solely. Los datos se entregan una sola vez y después el Estado entrega servicios a las personas, servicios digitales de calidad. Esto va a ser parte de esta transformación profunda y lo que yo estoy viendo es que vamos en el sentido opuesto. Adhiero a lo que dice la senadora Ensperger por su intermedio, señor presidente, respecto de la necesidad de determinar si efectivamente este es un proyecto admisible por las condiciones que tiene. Y qué bueno que el Ejecutivo esté disponible, pero para discutir el fondo. Yo creo, señor presidente, que sería importante en la discusión escuchar
al menos a los actores del sistema completo. Escuchar al Poder Judicial, escuchar a la Asociación de Notarios, escuchar a los actores que están relacionados con lo mismo, desde aquellos que construyen y desarrollan y aquellos que financian y permiten que esto ocurra. Porque si no, no vamos a estar haciéndonos cargo de la situación compleja y completa que estamos enfrentando. Señor presidente, finalmente decir que creo firmemente en que Chile necesita de un Estado ni más grande ni más chico, necesita un Estado más fuerte. Y esa capacidad viene dada precisamente por certeza jurídica. Si hay algo que tiene nuestro sistema registral hoy en día es certeza jurídica. Y esa certeza jurídica es la que tenemos que ver si efectivamente se va a mantener o no de la forma que tiene previsto. No vaya a ser que lo propuesto genere un problema mucho mayor que lo que tenemos ahora. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. Muchas gracias, senador Piu. Senador Alfonso Durrest. Presidente, además de saludar al subsecretario, todo el equipo del ministerio y al profesor, yo dos cosas que creo que es fundamental. Yo al menos tengo la firme convicción de que hay que hacer modificaciones en el sistema registral, notarial, para despejar cualquier duda. A mí no me gusta cuando a propósito de estos temas nos ponemos en grandes temas. Comparto y conozco la capacidad del senador Araya y si tenemos una comisión para abordar distintos, pero mire, en Chile cuando no queremos abordar algo hacemos comisiones. ¿O no? Hacemos comisiones. O mesas de trabajo. Yo creo que los carpinteros deben estar haciéndose el pino porque la cantidad de mesas de trabajo, yo creo que lo que hay que abordar los temas. Y el sistema notarial tiene problemas inmediatos. Yo confío y lo conversamos con el ministro, con el subsecretario. Voy a respaldar la iniciativa que ustedes tomen desde el punto de vista de enfrentar. Si partimos por la desnotarización o partimos por esto, lo dejo al arbitrio del Ejecutivo, con las salvedades, lo señala la senadora Ebensberger. Si hay temas de admisibilidad hay que señalarlo, pero creo que tenemos que abordar en paralelo situaciones. Si vamos a constituir la comisión, bien que se constituya, pero con un horizonte claro y preciso, pero mientras tanto trabajemos en distintos aspectos. No puede ser hoy día en Chile, y creo que es lo que la ciudadanía reclama y lo que uno ve, no es aquí no estoy hablando de otros, lo que uno ve, la disparidad. Notarias absolutamente tecnificadas, con buena atención, con transparencia, con trabajo, y otras notarías en que uno no conoce si el notario existe. Yo, más allá de fiscalizar, yo primero haría un registro si los notarios, hay varios notarios conservadores si están vivos. No, y si están en su despacho y si están en todas las capacidades para efectivamente estar ahí. Ya que están acá los funcionarios, me gustaría señalar qué capacidad tienen ciertos notarios para firmar cada 2 segundos escritura y revisarla. Eso no existe, pues entonces no nos pasemos rollo. Yo no me gusta hacer las cosas francas. También, ya que están los trabajadores, veamos también qué tipo de trabajadores hay, pues. Cómo a veces se les aumenta, se les cuantuplica el sueldo el último, cuando se está yendo el notario. Eso lo vemos. Nosotros aprobamos una ley, yo recuerdo en su tiempo, laborales para darle continuidad laboral. No puede ser que el cambio de un notario, que es una decisión administrativa, digamos, de la autoridad, afectara a los trabajadores. Pero también nos llegan situaciones que en esa situación hay gente que gana 8 millones. Entonces es imposible poder echarlo. O genera una magnitud inabordable. Entonces, abordemos la situación. Yo creo que lo peor es cuando no abordamos esto y nos hacemos los lesos y mira que aquí, que allá. Hay que abordarlo. Hay mucha disparidad. También en lo de fiscalización, la Corte de Apelaciones. Yo le pediría ahí, subsecretario, que nos diga, ¿en los procesos de fiscalización son públicos? Así se emite un informe y yo puedo saber de la Corte de Apelaciones de Copiapó cuáles son los informes respecto de los informes, valga la redundancia, en la jurisdicción. Hay un acta, dice se constituyó acá, el servicio registral está al día, las imposiciones laborales, me reuní con el sindicato, con los representantes, ¿está al día esto o no? Porque, salvo algunos escándalos muy grandes, no hay una anticipación, y yo creo que hay muy buenos notarios y notarias y hay muy malos notarios y notarias. Entonces, no puede haber esa disparidad. Yo preferiría que todos estén en un estándar.
perdonen la referencia, que también es del Ministerio de Justicia, es como el registro civil. Hoy día uno más o menos en Chile al registro civil que va a la oficina, hace su trámite, sacas tu pasaporte, renuevas tu cédula de identidad. Es una institución, locales más grandes, más chicos, pero es una institución que nos permite a todos acceder a un servicio público. Y yo creo que las notarías no están en eso. También, ministro, una cosa que seamos claros acá, y esto no requiere la comisión que se va a crear. ¿Vamos a poner límites a los repertorios o no? A propósito que nos encanta citar España, yo ahí el profesor no lo escuché en eso. En España tienen límite de cuántos, el repertorio, cuánta, para decirlo en buen chileno, porque esta comisión la sigue mucha gente, cuántas escrituras se hacen en el año. Y también, y ya que están acá los trabajadores, también no me digan que el notario, que tiene que revisar y estar presente, hace ese trabajo, y no hay que ser ingeniero para decir cuántos repertorios se hacen, se tienen, cuántos funcionarios hay, y si el notario o notaria ve alguno de esos, da fe respecto a lo que firma. Hay notarios que yo nunca los he visto, que nadie los conoce. Por eso lo que digo, que de repente no es malo hacer una investigación si existen. ¿Y en qué condiciones? Porque yo, y aquí perdone que me extienda un segundo, yo no estoy de acuerdo en el sistema que se establecía esto en los fedatarios. A mí no me gusta. Yo creo que en Chile, cuando uno tiene una escritura pública, cuando uno tiene un certificado de dominio, de hipotecas, de gravámenes, uno ese documento da fe. Y yo sé que con eso puedo pedir un crédito, sé que con eso puedo hipotecar mi casa, sé que con eso lo tengo libro de gravámenes, yo con esa escritura pública sé que comparecieron las partes, o sea, da fe. Yo creo que eso es un tremendo valor en Chile. Y los notarios y los conservadores lo digo también en buen concepto, tienen un justo temor de que esa firma vale, y los agentes, los operadores financieros, de familiares, cuando uno tiene herencias y esa situación, tú sabes que esa escritura ha sido rubricada, se ha dado fe. Y yo creo que eso no hay que perderlo, no hay que desarmar eso. Por eso no me gusta esta condición de fedatarios, que es como una condición de segundo nivel, es como el jurel tipo salmón. ¿Ah? Entonces la Falabella va a tener en las tiendas, van a tener un fedatario ahí en la sección de blue jeans, van a tener ahí a un fedatario para que eso, las automotoras, cuando uno va a comprar un auto, van a tener un fedatario ahí en el sección repuesto, van a tener ahí un fedatario. A mí no me gusta esa figura, creo que perdone que haga la ironía, porque me gusta que evidenciemos. Nosotros creo que el sistema notarial en Chile es bueno. Al notario tú le tienes respeto a lo que firma, y la escritura pública tiene en el ámbito jurídico, quienes hemos ejercido la profesión y litigamos, la escritura pública tiene un reconocimiento. Y para el sistema bancario, insisto, incluso familiar, cuando disuelves una herencia. Entonces, démosle un estándar, y yo creo que hay notarios especialmente nuevos que tienen un sistema tremendamente en línea, de buena atención, pero tenemos notarías e instituciones que están absolutamente desfasados, y ahí es donde echo de menos que en el Poder Judicial no hay el mismo análisis sobre esto respecto a esto otro. Y se interviene cuando el notario se pega un traspié enorme, como las últimas destituciones creo que fueron cuando se firmaron a propósito de la formación de algunos partidos políticos o de algunas firmas, elecciones en que estaban fallecidos. Entonces, volvemos al mismo tema, y qué bueno que están aquí los trabajadores. Los notarios ven a la gente que firma en el mesón, cuando uno vaya al centro y van decenas de inmigrantes principalmente que les piden miles de papeles, el notario da fe que el notario tiene la capacidad física, y en esto no necesitamos comisión, estimado, para entender cuántos repertorios tienen las notarías grandes en Santiago. ¿15.000? 15.000. Eso, ayúdeme en matemática, ¿cuántas son por día, por minuto? Ya, pues el notario no revisa eso, el notario. Entonces, yo creo que pongamos en cosas que son groseras, que son evidentes, que no es derecho comparado, no es
posiciones políticas, es sentido de realidad. Yo creo que tengamos un sistema registral, que exista equidad territorial. Hay muchos lugares en que efectivamente que nos representamos zonas rurales, el pequeño agricultor que hace una transferencia, que tiene un terreno, que va a hacer tiene que ir a la capital. No hay una distribución territorial adecuada para asegurar. Me parece bien que también en las zonas no tienen que estar en el centro. Esto no es un retail. Y así como hemos peleado, y sé que el senador Walker lo veía en la prensa, y todos hemos peleado que el Banco Estado tenga una sucursal en un sector alejado del casco histórico que uno representa, de la ciudad, y esté en un barrio popular donde la gente hace transacciones y va al banco y tiene su banco. También las notarías debieran tener una ubicación también de acceso. Y en lo inmediato, subsecretario, por su intermedio, presidente, avancemos en la desnotarización. Si la cantidad de brutalidades que piden el notario, véanlo, uno tiene que hacer un trámite del certificado de la universidad de título y tiene que ser ante notario. De soltería, certificado de soltería. Los inmigrantes, a propósito de la gran población inmigrante que tenemos, uno está en el centro, se encuentra con miles de inmigrantes y que pagan 3, 4, 5 lucas, y eso es eso tiene que terminar. Tiene que terminar ese tipo de situación, y ahí no necesitamos ni grandes iniciativas de leyes, ni grandes comisiones. Termino con lo último que creo que bueno que esté el senador Piu acá, porque valoro y siempre reconozco que quien ha avanzado en poner en cuestión al Estado, al gobierno y a nosotros mismos en relación a la revolución digital, digamos, a la transformación digital que está avanzando. Yo creo que tenemos que avanzar nosotros hoy día, principalmente con la georreferenciación que vamos a hacer con el sistema del folio real, folio registral. Que ahí tenemos que ver una situación, mire, toda esta cosa de las parcelaciones, brujas y toda esta cosa, podríamos perfectamente, no hay para qué hacer investigación, simplemente con Google tú podrías estar dándote cuenta las ocupaciones ilegales en los humedales, los fajas vías de ferrocarriles, tú lo harías con eso, y ahí debería haber una información. Segundo, la ley de protección de datos, subsecretario, ¿qué diablo pasa con eso? Nosotros trabajamos acá mucho en esta comisión y nos quedamos en la duda, y ahí el ministro Larraín tenía la duda si nosotros íbamos a pasarle toda la ley de la ley de protección de datos al Consejo de la Transparencia. Ese iba a ser el órgano que iba a heredar y a manejar todo esto, o creábamos una institucionalidad. Creo que sería súper bueno entenderlo. Y lo último, las designaciones, yo creo que aquí, en la medida que tú tienes más competencia, tienes más designaciones, más transparencia, yo creo que vamos generando mayores niveles. Lo del límite de 75, yo creo que fue un límite que se puso para una serie de otras instituciones, y creo que eso le da tiraje. Le da tiraje a este funcionamiento, y si tú tienes más notarías, tienes más transparencia, le das más dinamismo, si en definitiva que compite y no que alguien que se quede ahí y en definitiva solo lo que está haciendo es rentabilizar su cargo y no invertir. Tú tienes que establecer un estándar. Y lo último, en materia digital, ahí también es importante, subsecretario, que yo creo que con una ley rápida en materia de desnotarización nosotros podemos ayudar a sacarnos un montón de trámites que son inoficiosos, que están atosigando los mesones de las notarías, y también que el Estado sea uno solo. Si uno está en una institución de educación superior y ahí hay un título que a uno lo validaron y lo entregaron, no tiene por qué hacer, o tu condición, tu estado civil, hasta tu tema patrimonial, hoy día tú sabes. Entonces, yo creo que avancemos en una gestión de verlo integralmente. No adoptemos medidas impulsivas, pero sí tomemos decisiones. Y yo creo que la desnotarización, la transparencia es lo que podemos sacar, y ahí, subsecretario, lo que ustedes establezcan, pero hagámoslo, ojalá el primer semestre de este año poder tener una señal. Y con esto sé que termino. Desde el punto de vista económico se hablaba de la Fiscalía Nacional Económica, y hay unos informes más allá de lo técnico, si el límite del conservadores de la calle para allá, o entra Providencia, o no entra Providencia, o entra la comuna de Colina, o en el caso acá del Gran Valparaíso, Kenneth, si el límite es en Concón, o para allá o para acá. Yo creo que lo que nosotros necesitamos tener es certezas de funcionamiento y mejor acceso
la notaría no está siendo hoy día un lugar de acceso para esa situación, y creo que también puede ser un lugar para mirar esta transformación digital, que claramente pueden hacer mucho más de lo que hoy día estamos viendo, y no simplemente esto del mesón. Y preguntar eso, ¿qué ocurre con el tema registral? Los españoles tienen un sistema que tienen un límite, un límite de folio, de decir, hasta, no, esta notaría llega hasta el 2.000, 3.000, 4.000, y usted no está haciéndolo con la diligencia que corresponde porque no da más. Eso yo creo que son cosas que tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo. La cifra será 5.000, 10.000, 8.000, pero son datos objetivos que ayudan a mejorar y darle competencia, porque en definitiva aquí también hay un tema desde el punto de vista económico, una carga a mucha gente que tiene que hacer ese pago por trámites que no aportan valor al negocio jurídico. Gracias, senador. Para que le demos unos minutos al subsecretario para responder varias de las inquietudes. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, señalar que creo que hay bastante consenso de que es necesario realizar una reforma en este tipo, o sea, en este asunto, y tal como lo señalaba al comienzo, efectivamente nosotros le dimos continuidad al proyecto de desnotarización que presentó el gobierno anterior. Hicimos una primera consulta con el intersector precisamente para incorporar más trámites al proyecto de desnotarización. A nosotros nos parecía un buen proyecto que iba en una dirección correcta, que iba a simplificar trámites para la ciudadanía. Entonces hicimos una consulta al intersector durante el primer semestre del año pasado. El intersector nos dio un conjunto de otros trámites que podríamos incorporar a ese proyecto, cosa que hicimos mediante una indicación sustitutiva, que además incorporamos algunas normas generales a la ley base de procedimientos administrativos, precisamente para que el Estado se abstuviera de solicitar distintos antecedentes o distintos documentos notariales que no son requisitos por ley de solicitar. Entonces eso hicimos el año pasado, se terminó de tramitar en primer trámite en la Comisión de Constitución, luego en la sala, y efectivamente nosotros le estamos poniendo, ahí María Esther me va a decir, urgencia suma al proyecto de desnotarización para que podamos, ojalá, terminar su tramitación durante este primer semestre al interior de esta comisión. Eso respecto a desnotarización. Efectivamente, en cuanto a este proyecto en particular, que es creación de oficios de notario y conservadores, antes de que se presentara este proyecto, yo creo que existía una discusión jurídica respecto a el régimen general sobre el cual se creaban y se dividían notarías y principalmente conservadores de bienes raíces. No había discusión respecto a la creación de notarías, porque el artículo 450 del Código Orgánico Tribunal es bastante claro. Habían algunas discusiones respecto a la división de conservadores, sin embargo, o la división de oficios, principalmente cuando funcionaban en conjunto notaría y conservadores. Sin embargo, se hizo utilizando el artículo 450. Sin embargo, existía la duda de si, y una duda que nosotros la consultamos con distintos especialistas en la materia, respecto a si se podía utilizar el 450 para dividir los dos oficios extraordinarios que establece el 447 y el 449 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, Valparaíso y Santiago, a raíz de distintas discusiones que se daban al respecto. Sin embargo, una vez que se presenta el proyecto de ley e informa a la Corte Suprema, de una u otra manera, uno podría decir que termina resolviendo esta discusión y señala, dice que hay una regla general, que es la que se contiene en el artículo 450 del Código Orgánico de Tribunales, que faculta al presidente de la República para crear de forma administrativa notarías y además también dividir oficio y crear conservadores, y así se hizo el presidente de la República. Distintos presidentes de la República y presidentes de la República han utilizado esta facultad y han creado, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva, tanto oficios de notarios como han creado conservaduría o han dividido, y de hecho recientemente en el caso del presidente Boric se dividió el conservador la notaría y el conservador de Hualpén se creó, y se crearon dos notarías, una en Lonquimay y otra en Temuco. Sin embargo, y volviendo a lo que estaba señalando, la Corte Suprema señala el artículo 450 es la regla general
y tiene dos excepciones, que son el 447 y el 449, donde no se puede utilizar la regla general porque la ley señala específicamente que en esos lugares solo va a existir un conservador, y eso es Valparaíso y la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces nosotros entendemos que, entendiendo que esa es la regla, y la Corte ratifica esta interpretación, entendiendo que en esos dos lugares no es posible vía utilización de la potestad reglamentaria crear o dividir conservadores, nosotros entendemos que el proyecto va precisamente a discutir aquello. Y eso a nosotros nos parece razonable de discutir, y además de ver cuáles son los criterios generales que hay para la creación de notarías y para la creación de conservadores de bienes raíces. Y ahí nosotros consideramos que es razonable establecer criterios en la ley, más allá de lo que señala el artículo 450. Nos parece razonable que sea algún órgano el que también entregue su parecer al respecto. La propia Corte dice, ¿sabe qué? Las Cortes de Apelaciones quizás no es el órgano más idóneo para aquello, y dice que sea la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que aquí se puede dar una discusión respecto a cuál es el órgano más idóneo que informe previo distintos requisitos que establezca la ley, como los que señala el profesor, que son los que se requiere para la creación de oficio notarial, y entendiendo que hay una diferencia con conservadores de bienes raíces para conservadores de bienes raíces, pero lo que me parece que es atendible y aconsejable que se discuta y que este proyecto nos da la ocasión es si es razonable que en Santiago solo exista uno. ¿Ya? Y eso es lo que precisamente el proyecto hace, y ahí nosotros lo que consideramos es que la regla general es más idónea, con requisitos, con condiciones, y además también con informe de algún órgano que habrá que discutir en forma conjunta cuál es el mejor para aquello. ¿Ya? Entonces, eso respecto al proyecto en sí mismo. Por cierto que hay una discusión abierta respecto a nombramiento, respecto a fiscalización, supervigilancia, régimen disciplinario, condiciones técnicas, etcétera. Sin embargo, yo creo que, como uno dice, bueno, paso a paso, y este proyecto lo que aborda es eso en particular, y eso en particular nos parece que nosotros como Ejecutivo estamos disponibles para conversar aquello, y creemos que no es necesario que esto escape de las reglas generales que establece el artículo 450. Ahora bien, respecto a dos preguntas más específicas que hacía el senador Durresti, bueno, lo de notarización ya lo contesté. La Ley de Protección de Datos Personales está en segundo trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, después de haber pasado el primer trámite por acá. Es un proyecto que está radicado en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, está en votación en particular. De hecho, el día de hoy están convocados para terminar de votar en particular. Entiendo que lo que busca el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es que termine el trámite en la comisión dentro de este mes, para que ahí habrá que evaluar si habrá tercer trámite o no, dependiendo de la votación que haya en la sala, pero efectivamente una ley que está ya en su último espacio de tramitación. Y finalmente, respecto a cómo se remueven los notarios y conservadores, entendiendo que el Código Orgánico de Tribunales tiene una reglamentación al respecto como auxiliares de la Administración de Justicia, y radica la facultad disciplinaria y de supervigilancia de estos oficios a las Cortes de Apelaciones, los fiscales judiciales, y eventualmente, según el juicio de movilidad establecido para aquellos, finalmente en la Corte Suprema, escapa a las facultades que tiene el Ministerio de Justicia al respecto, y estos juicios de movilidad tienen una naturaleza pública, dependiendo de las sentencias que se emitan en cada una de sus etapas. Pero el Ministerio de Justicia no tiene facultades al respecto. Nosotros le hemos preguntado si, en razón de distintas consultas que se hacen producto de denuncias que hay eventualmente notarios, conservadores, le hemos preguntado a las Cortes si han sido sometidos a algún tipo de procedimiento disciplinario, si han tenido algún tipo de amonestación, si han tenido algún tipo de suspensión, o eventualmente si hay en curso algún tipo de juicio de movilidad conforme a las reglas generales del 335 del Código Orgánico de Tribunales y siguiente, pero más allá de hacer esas consultas no tenemos facultades como Ministerio al respecto. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario.
por haber refrendado, sobre todo a raíz del informe de la excelentísima Corte Suprema, por qué es necesario legislar al respecto y por qué no bastan las actuales disposiciones del Código Orgánico de Tribunales para ello. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de la sesión. Yo entiendo que no hay acuerdo respecto a votar la idea de legislar hoy día. Según entendí, está bien, y es legítimo. Va a ser Rosarte, la futura presidenta de la comisión, determinar cuándo se pone en tabla nuevamente este proyecto y si se ve antes o después del proyecto de desnotarización, que yo coincido que es un proyecto muy importante. Nosotros quisimos incorporar esta discusión. Este proyecto lo habíamos presentado en junio. Obviamente había otras prioridades legislativas, tuvimos 2 procesos constituyentes, la agenda de infancia, el proyecto de ley de delito económico, estamos viendo que tiene suma urgencia, pero creemos que es importante abordar estos temas y por eso quisimos ponerlo en tabla y obviamente las indicaciones del Ejecutivo nos van a ayudar mucho a resolver cualquier duda de admisibilidad. Ahora, la mesa del Senado declaró admisible este proyecto. No voy a mirar a nadie en particular que sea parte de la mesa y fue remitido a esta comisión, pero obviamente que el patrocinio del Ejecutivo va a ayudar a resolver cualquier duda de admisibilidad y le agradezco mucho la voluntad, subsecretario. A lo único que debemos tener temor en esto es a la aversión al cambio. Yo en eso coincido con el senador Durresti. Lo único que no es opción es que no haya cambios en esta línea. Senador Durresti. Presidente, gracias por las palabras. Solo en lo formal, conversaba con el sindicato afuera, o sea, que están también presentes. Yo creo que sería súper bueno, subsecretario, que pusiéramos, sin perjuicio que no cabe duda que la presidenta a partir de la próxima semana, en una semana, va a ser la colega Luce Bensberger, que abordemos un proyecto. Yo creo que esta es una buena discusión, abrimos los fuegos, estamos generando la discusión, se incorporan los elementos de tecnología del mesa de trabajo, pero yo creo que es bueno algún cuerpo legal, si es la de desnotarización, empecemos a abordarlo y también podemos en la misma cosa, yo creo, Luz, respetando las atribuciones, que tengamos una vez a la semana, ir viendo un día en que vamos avanzando, porque eso nos permite ese horizonte del primer semestre, es decir, lo sacamos, quizás no, digamos, toda la semana el mismo proyecto, pero avancemos, que nos permita hacer un calendario de gestión, y si en eso hay más consenso, hay más fácil llegar a acuerdos y podemos hacerlo, yo creo que es importante ponerse de acuerdo para votarlo, despacharlo y avanzar. Muy bien, muchas gracias, senador, por haberse cumplido el objeto de la sesión.